Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para escuchar un tema histórico bonito y refrescante después de estas 2 semanas bien culeras que estuvimos viendo lo de la Guerra Sucia. Que bueno, 2 semanas culeras para ustedes, un día para nosotros, porque fue el día que grabamos los 2 episodios. Pero bueno, como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Aquí ya casi saboreando Las mieles de las vacaciones. Las mieles de las vacaciones, güey. Y las mieles de un posible viaje, pero pues todavía falta. Mientras estamos dándole duro porque ya muchos tienen que elegir asesor de tesis y nos la estamos pelando. Así es. Y con mi amigo y colega Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, ya sabes, aquí grabando este podcast ya. Para la audiencia no sabe, pero Alberto nos dio una semana de vacaciones para reponernos de la Guerra Sucia. Ya ves. Pero, o sea, ya estamos aquí. Igual una recta de una semana para nuestras vacaciones de Semana Santa. Y pues igual, eligiendo asesor, en mi caso es una putiza más, pero porque pues, tengo que escribir un oficio a la coordinación. Pero pues ya saben, aquí con toda la actitud, hoy con un tema que en teoría es menos culero, pero pues vamos a ver de qué Es mucho menos culero. Pues Mucho menos culero. Vamos a Ya ver verán, de güey. qué sí. Güey, cualquier cosa que no sean vuelos de la muerte es mucho menos culero. Eso sí, no te lo voy a negar. Pero si no- Hasta ahorita ha sido el tope, güey. Sí, Así, güey. el tope. Sin el pedo. O sea, límite. creo que hasta con el episodio de las bombas atómicas no terminamos así. Porque de sabes que es darle la guerra, verga. ¿no? Es Ajá, guerra. güey. O sea, sabes que todos van a ser mierdadas. Sí, güey. Exacto. Güey. Maldita sea. Pero bueno. ¿Les parece si comenzamos? Adelante. Fierro. Bienvenidos a El Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. La década de los 30 en México fue muy importante para la historia contemporánea de nuestro país. En ella vimos el ascenso y la caída del Maximato, la llegada de Lázaro Cárdenas, pero sobre todo la expropiación petrolera. La expropiación petrolera, realizada por el gobierno de Lázaro Cárdenas, no cayó para nada bien en las potencias extranjeras, a contrario de lo que piensa la periodista esta de pendeja de Imagen TV. ¿Cómo se llamaba? Yuridia. No sé, güey. Pero se llama Yuridia. Bueno, ese para la chistecito, audiencia ajá. es la de la que hizo los debates en, Sí, en 2018. Yuridia ¿Cuál? Sierra, ¿no? Yurisa. Es la de imagen, Yuridia, es es la de Yuridia. imagen visión. No sé. Es una que habla muy así de... Sí, sí. Y señor presidente, ¿qué opina usted así de... cómo Es la de se imagen llama? visión, ¿no? Sí, la imagen Ah, televisiva. ya sé quién dice. Yuridia Sierra creo que se llama. Pero Sí. bueno, continuando. A contrario de lo que pensaría esta Esta periodista, exacto, no cayó nadie bien en las potencias extranjeras, ya que ingleses, holandeses y, obviamente, sobre todo, estadounidenses pusieron el grito en el cielo. Ese chistecito casi nos ya. da una invasión, güey. Sí, güey. Los ingleses y los holandeses terminaron por ceder al tiempo y pues decir, pues ni pedo. Cosa que evidentemente no pasó con los estadounidenses, quienes, como buen vecino amargado e hijo de puta, presionó a otros países para realizarle un embargo comercial a México para que nos arrepintiéramos y regresáramos el petróleo. Sin embargo, el gobierno de Lázaro Cárdenas se mantuvo fuerte y resistió.
Para nuestra buena fortuna, un año después de la expropiación petrolera, a un alemán con bigote chistoso que se llamaba Adolf Hitler, se le zafó un tornillo e inició una nueva guerra mundial, a la cual a la postre Estados Unidos terminó entrando. Con Estados Unidos en la guerra, el gobierno estadounidense no le quedó de otra más que pedir ayuda a México para cubrir sus necesidades en territorio americano y pues en consecuencia volver a ser panas. Sin embargo, los alemanes por algún motivo también se ensañaron con nosotros y nos hundieron 2 buques petroleros. Esto hizo ¿Qué pasó? Güey, es que México es como que le vendemos porque dato curioso, igual les vendíamos petróleo a los alemanes. Sí. México México es pana de todos, güey. México le vende petróleo hasta el diablo si queremos. Oye, güey, es como ese meme de México con los tratados, ¿no? Sí, México, ¿quieres firmar ese tratado? Simón. Por su pollo. Pero bueno, el hundimiento de 2 buques hizo que el entonces presidente Manuel Ávila Camacho les declarara la guerra a las potencias del eje. Pero había un pequeño problema, y creo que todos sabemos cuál era ese problema, y era que México era incapaz de mandar tropas a Europa. Muy a duras penas nos podíamos defender de nosotros mismos como para poder mandar tropas a diestra y siniestra al frente de batalla. Fue por esto que el papel de México se limitó a ser un aliado estratégico. Pero, aún así, como somos bien perros, no nos queríamos quedar con las ganas de ir a la guerra, aunque fuera para nada más verla de lejitos. Fue por eso que ante el llamado de ayuda de los estadounidenses, el gobierno mexicano mandó una flota de aproximadamente 300 hombres para que se adiestraran en suelo americano y salieran a luchar contra los japoneses en el Pacífico. Estos mexicanos grabaron en oro sus nombres en la historia nacional, siendo los únicos que pueden decir que son los únicos mexicanos que fueron a la guerra en el extranjero y ganaron. El día de hoy les vamos a hablar del Escuadrón 201. Excelente. Bueno, esos y los que fueron a la guerra contra El Salvador, ¿no? Es que no fue una guerra Pero, o sea, formal, El Salvador pues fue otra cosa, güey, pero no deja de ser chistoso que las bajas, güey, se chingaron del lado mexicano. 2 aviones, pues, una lancha y la gente de pesca. Y la gente de pesca, güey, y en su mando se chingaron 2 aviones. 2 aviones, güey. Pues sí, de hecho, la única vez que la bandera de México en tiempos de guerra ha ondeado fuera del país fue durante la Segunda Guerra Mundial con estos güeyes. Ahorita lo vamos a ver. Porque pues, o sea, yo siempre he considerado sabemos que el papel que tiene el Escuadrón 201 es como que muy infravalorado, güey. Ajá. Porque, o sea, realmente nunca nos hemos puesto a pensar qué tanta repercusión tuvo en la historia que hayamos mandado estos güeyes a la guerra. Sí, claro. Me chingué un documental sobre eso, de hecho. Pero bueno, vayamos empezando, porque el tiempo apremia. Bueno, desde tiempos antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, México mostraba internacionalmente una seria preocupación y desaprobación por los países fascistas. Siendo notorio esto, cuando nuestro país fue el único país en el mundo en protestar ante la Liga de Naciones por la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi. Aún así, contrario a lo que se pensaría, las relaciones con las democracias tampoco eran buenas. Desde la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, el Reino Unido rompió relaciones con México y Estados Unidos mantenía un bloqueo comercial contra México. Además de estos 2 casos, la Unión Soviética también había retirado su embajador desde que el gobierno cardenista brindó asilo político a Trotsky. Entonces, podemos ver que internacionalmente en cuanto a relaciones no íbamos bien, güey. Íbamos de la chingada. Y esto lo podemos saber también porque las relaciones con el Reino Unido y la Unión Soviética se restablecieron hasta 1942. Pero ahorita vamos a ver. Oye, y eso que ahorita le dicen a AMLO que es comunista, ya ¿no? Ves, güey. Por comunista. Pues, güey, se armó un buen debate por los comentarios del mandatario americano, güey. De que su lo de Rusia.
Sí, güey. De que sí. Putin Güey, había Me dio participado en las risa, elecciones. güey. Me dio risa, güey. Le dijo asesina al vato que autorizó un bombardeo en Siria. ¿Qué te puedo decir? Pues bueno, igualmente la situación social que vivía México durante el final del sexenio de Lázaro Cárdenas y prácticamente la totalidad del sexenio de Manuel Vela Camacho fue de una profunda desigualdad socioeconómica. Para 1940, la clase alta de México representaba tan solo el 1.05%, la clase media el 15.87% y la clase baja el 83.08%. La mayoría de la población era campesina y empezaba el surgimiento de una clase trabajadora del emergente sector del desarrollo industrial, porque esto lo empezamos a ver, o sea, la industrialización la empezamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial, y para poder entender por qué sucede esto, tenemos que saber de este pedo, del Escuadrón 201 y todo lo que hicimos. Pues bueno, nuestra historia como tal del Escuadrón 201 comienza en 1939, cuando Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Para ese momento, el entonces presidente Lázaro Cárdenas declaró que México se declaraba neutral ante el conflicto internacional, ya que evidentemente no tenía nada que hacer entrando a los vergazos. No teníamos nada que hacer buscando problemas, güey. México siempre hemos mantenido esa posición de que, mira, güey, si no hay que hacer nada, güey, Pues no lo todo hacemos. este pendejo, güey. Es como esta madre de que el problema tiene solución. Pues ¿para qué te preocupas? Y si no tiene, pues ¿para qué te preocupas? No pasa nada. Es muy del espíritu mexicano todo Ya eso. no, Sí, güey. Eso. Güey, es que es como mientras le podamos seguir vendiendo petróleo a estos dos, no hay pedo, güey. Pues sí, güey. ¿Nos han atacado? No hay pedo, güey. No hay Aquí todavía no nos habían atacado. Todavía Ajá. no. Aquí todavía no se habían atacado. Antes de que Bueno. se les zafaran el tornillo. Pues bueno, sin embargo, la neutralidad no impedía al gobierno mexicano condenar la agresión contra la soberanía de naciones democráticas. México reconoció el gobierno polaco en el exilio y criticó la invasión soviética a Finlandia y las invasiones alemanas a Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia y Yugoslavia. Fíjate que la de Finlandia está chistosa. ¿Por qué? No me acuerdo. Güey, porque pues ahí está el francotirador que se chingó. Ah, sí, güey, Ah, no mames. sí, ya. Ya, Daría vi se la da para historia. otro episodio. Pues bueno, en abril de 1941, el gobierno de Ávila Camacho ordenó la incautación de los barcos alemanes e italianos en puertos nacionales. Sí, este es un dato muy duro, güey. Entre los buques que... A ver, cuando decimos incautación significa que todo barco alemán o italiano que anduviera por aquí, nos los quedábamos. Así, Bien así de chingones. huevos. Entonces, entre esos buques que incautamos, estaba el Potrero del Llano. Ah, bien Ya mamoncitos, ves, güey. Entonces, con esto se hizo evidente que el gobierno de Ávila Camacho sostenía una neutralidad simulada. El apoyo de México, obviamente, era claramente para los aliados porque, puta, Tenemos imagínate, al- güey, tenemos Sí, güey, Estados Unidos. tenemos Ah, al huevo, mando ahí. podíamos poner Me del vas lado a de meter en México. pedos, papá. Ahorita No podíamos, güey. No podíamos. Pero bueno. México será militarmente débil, pero no es pendejo. Exacto, Exacto. exacto. Sabemos, Pues dónde, bueno. sabemos dónde está el pedo, güey. Esa va a ser la frase del capítulo, güey. Pero bueno. 2 meses después, se publicó otro decreto que prohibía la exportación de productos mexicanos a países que no pertenecieran al continente americano. El 7 de noviembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. México, respetando los acuerdos de la reunión de consulta de La Habana y la reunión de Río de Janeiro, rompió relaciones con Japón e interrumpió todo intercambio comercial con los países del eje. Aquí venía este pedo. México vendía petróleo a países siendo principalmente su principal cliente Estados Unidos, y sus buquetanques navegaban por el Golfo de México. Evidentemente, este comercio naturalmente no convenía a las potencias del eje, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podría tener severas consecuencias. El 13 de mayo de 1942, un submarino nazi hundió un buque petrolero, que era el Potrero del Llano. Que el Potrero del Llano era un barco alemán, güey.
justamente en un barco alemán que nos los quedamos y le cambiamos el nombre. Entonces, ante esto, el gobierno mexicano protestó la agresión inmediatamente y Ávila Camacho mandó un mensaje a Alemania, cito: si para el próximo jueves 21 del corriente, mayo de 1942, México no ha recibido del país responsable de la agresión una satisfacción completa, así como las garantías de que le serán debidamente cubiertas las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos, el gobierno de la República adoptará inmediatamente las medidas que exija el honor nacional. Esto lo decía Ávila Camacho, que güey, en pocas palabras, bla 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 bla, me la pelas y vas a ver de que las manos te van a faltar a la pela. Pídeme perdón, culero, o te la vas a pelar. Eso era. No, pídeme perdón y págame. Exacto. Sí, ya, huevo. Pues bueno, evidentemente México no recibió una respuesta, salvo, bueno, recibimos una respuesta que fue un nuevo atentado el 20 de mayo. Nos volvieron a tirar otro buque. No te voy a pagar nada. Exacto. Y esta vez fue el Faja de Oro, que quedó bajo el Golfo de México por un torpedo alemán. El 22 de mayo, el presidente convocó una sesión extraordinaria del Congreso de la Unión para otorgar al Ejecutivo la facultad de declarar un estado de guerra entre México y los países del eje. Ante el Congreso y con un pinche miedo y hueva, Ávila Camacho dijo lo siguiente: frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gentes y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria, un pueblo libre y deseoso de mantener sin manchar su ejecutoria cívica, no tiene más que un recurso: el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estados y Jefes de Departamentos Autónomos reunidos en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. Neta, vean el video en el discurso de Ávila Camacho y lo dice con una hueva, güey. O sea, uno pensaría que, güey, le estamos declarando la guerra a alguien. La imagen de Churchill, ¿no? A lo mejor. No sí. Tanto de Churchill, sino, güey, que te muestras fuerte, güey, te muestras así como que transmitiendo energía, pero el güey lo dice así, güey. Existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, hubiera sido Italia, Japón. más chido. Así, güey, así. Está de la verga. Hubiera sido más chido decir, ya mamaste, y ya se acabó. Ajá, güey. O sea, neta, está de la chingada como del discurso de Ávila Camacho. Güey, fue cuando estaba con, mandó a los expresidentes. No, eso fue antes. ¿No? Eso fue antes. La era del mundo nacional. El discurso fue antes. Lo de los presidentes fue después. Güey, ¿qué eso momento fue más incómodo se habrá de sentir, güey, ese momento? Ya ves. No mames, güey. Imagínate, güey, que te lo matarte, la chingada tengo al lado. Cárdenas y calles, güey. Sí, güey, Cárdenas y calles. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo has estado, chinga tu madre? Pues bueno, siguiendo con el discurso, cito: sea cuales fueren los sufrimientos que la lucha haya de imponernos, estoy seguro de que la nación los afrontará. Los ilustres varones cuyos nombres adornan los muros de este baluarte de nuestras instituciones democráticas garantizan, con el testimonio de su pasado, la austeridad de nuestro presente y son la mejor promesa espiritual de nuestro futuro. De generación en generación, ellos nos transmitieron esta bandera que es símbolo espléndido de la patria. Que ella nos proteja en la solemnidad y gravedad de esta hora en que México espera que cada uno de sus hijos cumpla con su deber. Esta parte sí está chida. Ajá, bueno, pero sí. Reiteramos. ¿Leída con mucha hueva? Sí, con mucha hueva, pero el mensaje sí está muy chido, güey. De hecho, te soy sincero, güey. A mí me maman este tipo de discursos, güey. Escuchar este tipo de discursos me maman. Pero bueno. Se me para tantito. Bueno, ya estando declarada la guerra a las potencias del eje, obviamente, no toda la población estaba de acuerdo con participar en la guerra. Una encuesta de la revista Tiempo reveló que más de la mitad de la población prefería no involucrarse en una guerra. Ya apoyaban. Obviamente se entiende. Veníamos del pedo de la revolución, güey. Sí, güey. Los cristeros, luego este pedo. No, aparte, o sea, ¿qué chingado vamos a estar haciendo nosotros, güey, hasta Europa?
Y para que nos demos una idea de qué tan cabrón estaba, el 40.7 estaba a favor y el 59.8 estaba en contra. Ah, no estaba tan... O sea, era más de la mitad. Ajá, estaba... No tanto, pero era más de Estaba la mitad. niveladillo, o sea... No... Pero Pues bueno. Pero pues sí. Pues bueno, para cambiar esta opinión de la opinión pública, el gobierno comenzó con el apoyo de Washington, tal vez la mejor campaña propagandística que se ha hecho en este país y que la neta me maman esos pósters, una campaña propagandística para justificar su decisión. Usaron a Rodolfo Chacón, un sobreviviente del Potrero del Llano, como punto central de la propaganda. Y neta, si yo algún día llego a encontrar, o si no lo encuentro original, voy a imprimir uno de esos pósters, güey, lo voy a enmarcar, güey, lo voy a colgar, güey. Porque neta, están chingoncísimos esas propagandas, güey. O sea, supongo yo que se han visto esta... O sea, el tipo de dibujo, está muy verga. Se han visto esa pintura del águila rasgando una bandera nazi. Sí, de hecho sí la he visto. Sí, sí lo he visto. De hecho, no sé si esté mal yo, pero creo que ese tipo de dibujos corresponden a lo que se llama la literatura pulp. No sé. O sea, que eran un tipo de dibujos más o menos en ese sentido, güey. No sé. Pues te pero... diré, pues mira, o sea, No honestamente, por ejemplo, los que he visto de la propaganda mexicana en ese punto, pues corresponde a un dibujo de hecho de la época. Por ejemplo, a mí me gustan más los de la propaganda japonesa, güey. Están bien mamalones, güey. Ah, están sí, bien pero... mamalones, güey. Están bien mamalones. No, también la propaganda soviética, güey. Güey, pues está más güey, estás hablando del país donde se produce anime, güey. Obviamente tiene que tener unos putos, güey. Unos pinches carteles que inspiren, güey. Ya ves. Güey, sí salen. Oye, está muy cabrona la evolución del diseño Pues de fíjate, personajes en Japón. Fíjate. O sea, de esa madre, güey, al anime, güey, a las morras chinas, güey. Está muy cabrón ese salto, produce güey. mucho varo para que... Produce mucho Te varo. digo, están muy chingones los carteles, güey, de ese tipo de... Para tu cubículo, güey. Para tu Sí, cubículo, güey. Neta, yo sí me guías un día esto si quiero imprimirme uno de esos, güey, colgarlo. Pero bueno, aparte de la defensa civil, otras medidas adoptadas por el gobierno mexicano fueron la incautación y administración de las propiedades que los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses poseían en México. Además, se instituyó el servicio militar obligatorio, se organizó un Consejo Supremo de la Defensa Nacional y estrechó lazos de amistad y ayuda que lo unían con los países democráticos aliados. Si no me equivoco. Militarmente, la participación mexicana se había limitado a la defensa de las fuerzas baja californianas, pero aquel país presionaba para que se mandara una fuerza simbólica al campo de batalla. O sea, Estados Unidos decía, güey, manda gente, y nosotros decíamos, Pues no hay, güey. no tanto que no hay, sino que vamos a estar mandando gente. Y aparte, esto está muy cabrón, güey, porque ya lo habíamos visto en el episodio pasado, bueno, en el primer episodio de La Guerra Sucia, de que la manera en la que el gobierno mexicano, después de la revolución, como que cimentó su ideología, nunca fue del agrado de los estadounidenses, porque nunca estábamos como que, no nos tirábamos para un lado, no éramos capitalistas ni comunistas, éramos como que un punto intermedio. Entonces, por eso es que no teníamos como que la mejor relación con Estados Unidos. Así es, sí. Y cuando inicia este pedo, cuando decimos nos metemos en la guerra, Estados Unidos le dice, bueno, déjame poner una base militar, vamos a hacer esto, y México como de que, no puto. No vas a ponerme una base militar aquí. De hecho, la península de Baja California, por ejemplo, es la que más defensiva mostró ante los intereses americanos, güey, porque creo que Ávila Camacho mandó a Cárdenas, güey, para evitar que pasara cualquier pedo. Ajá. Güey. Porque pues cuando dice Gabriela Camacho, ¿a quién chinga mando? Pues güey, de los únicos que tenías, pues tenías a Cárdenas, güey, que era un ex militar revolucionario, güey. Era como que el único que podía estar ahí. Entonces Estados Unidos dice, no, pues vamos a poner una base militar. Nel, pendejo. México no, güey. Y le decía, te la dejo poner, pero ninguno de las personas que estén ahí pueden estar armados. O sea, México le decían, cuando Estados Unidos decía, no, güey, vamos a poner una base militar. Y México le ponía condiciones, güey. Sí, le ponía muy condiciones, güey. ¿no? No tan imposibles,
Pero pues no Sí, se pero dejaba, vaya, sabes güey. que no la van a aceptar, vaya. Condiciones que no iban a aceptar. Ajá, o sea, vaya, no se dejaba, güey. No se dejaba de que decir, voy a poner una base militar. Ah, Simón, sí. No, o sea, México decía, no, güey, y si te la dejamos poner, no vas a tener militares armados ahí. Pero bueno, en 1943, debido a la situación en Europa, Ávila Camacho empezó a reconsiderar su rechazo por participar militarmente en la guerra. Para estos años, los aliados ya estaban a la ofensiva. La posibilidad de un ataque al continente americano parecía cada vez remota, pues ya escuchamos este pedo en el episodio de Pequeñas Historias 1, cuando Ávila Camacho arma Ajá, ¿cómo se llamaba? bueno, el cuerpo, los charros, Ay, ¿no? güey. Sí, son charros, güey, pero... Sí, pero ¿cómo se llamaba? Los... La Legión de de Guerrilleros Mexicanos, anda. Bueno, la Legión de Guerrilleros Mexicanos estaba hecha para proteger al país en caso de una invasión japonesa. Pero para este punto ya esta invasión japonesa ya se veía lejana. Entonces, como ya se veía lejano ese pedo, el gobierno decidió mandar al frente una fuerza simbólica que luchará bajo la bandera mexicana. Y fue así que México fue el único país en toda Latinoamérica, junto a Brasil, que mandó gente a la guerra. Porque Brasil mandó gente a luchar en Italia. Eso no lo sabía, fíjate. Brasil mandó gente a luchar en Italia y nosotros mandamos gente a luchar en Filipinas. Para ayudar a las fuerzas aliadas y evitar que los mexicanos sirvieran de carne de cañón, porque esto también era un pedo por el cual no querían, güey, porque decían, vamos a mandar gente allá a morir. O sea, ¿para qué? Para eso Entonces, que los gringos se maten entre para ellos. evitar, güey, y más, güey, porque sabían que si los mandaban, los gringos eran capaces de decir, oigan, vayan ustedes primero. Güey, fíjate vayan. que sí. Así, eran capaces, güey. Esos gringos son muy mañosos, güey. Sí, y ahorita lo vamos a ver esto. Entonces, para evitar esto, se consideró crear una pequeña, pero efectiva, unidad aérea de combate, cuya misión consistiría en liberar a Filipinas del asedio japonés. Y así fue como nació la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, o mejor conocida como el Escuadrón 201. A México y Filipinas los unían unos fuertes lazos de hermandad. Asimismo, el país latinoamericano contaba con una significante población coreana resentida con la brutal lucha que el imperio nipón libraba en territorio coreano. Por último, los japoneses también se convirtieron en el blanco de las fuerzas aéreas expedicionarias mexicanas tras conocerse los planes de una conspiración frustrada con el fin de desembarcar en Navojoa, en el estado de Sonora. Por eso es que dijimos, mejor nos vamos contra Japón. Entonces, sabemos, Filipinas y México en algún momento fueron parte del mismo virreinato, del virreinato de la Nueva España. España, sí. Y desde Filipinas se venía la nao de China, que era el barco que traía mercancías de China. Entonces, pues sí teníamos unos ciertos lazos históricos como para ir y ayudarlos. No eran como Sí, que unos desconocidos. Sí, Pues o sea, bueno. hay toda una historia ahí. 300 voluntarios se alistaron para defender a la patria, porque esto es algo muy importante. Nosotros no dijimos, hey tú, vámonos. Fue voluntarios, güey. Dijeron, ¿quién quiere ir, güey? O sea, voluntariamente. Ajá, ¿no? voluntariamente. Nadie fue obligado. Y ahorita que dices eso de los voluntarios, México tiene como que ya también su fama de ser como que el vato que te echa a paro luego, no de forma oficial, pero sí el que te manda ayuda y sobres, vamos, no hay pedo. Porque Pues incluso durante la Guerra Civil Española, güey, cuando se ve el desfile que hay videos, de hecho creo, de desfiles en Madrid, me parece, cuando se está despidiendo, ya al final de la guerra, cuando están despidiendo a los voluntarios, hay una sección mexicana, güey. De hecho aparecen con la bandera y todo el pedo. O sea, sí también hubo voluntarios mexicanos. Sí, güey. Y aquí pues no se me hace nada raro, güey, que hayan dicho sobres, vamos a meternos a este pedo. Sí, es que México este paro. siempre echa... México así como que en silencio, pero echa paro, güey. Sí, güey. Sí, güey. Entonces, Es como que ahí, es un país muy amigo, fraterno. Entonces estos güeyes estaban voluntarios. De hecho, en el documental, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero se los vamos a dejar en los comentarios de YouTube. Así que si lo están escuchando en Spotify, en YouTube, en los comentarios van a estar el documental. Es algo de Nopal Films o algo así se llama.
Uno de los veteranos del Escuadrón 201, porque todavía hay gente viva, decía que como tal la fuerza aérea ya existía, la expedicionaria no. Y cuando crean la expedicionaria, eligen un escuadrón, que fue al final el 201, y dijeron quiénes quieren estar. Se necesitan pilotos, mecánicos, operadores de vuelo, todo. O sea, no solamente iban pilotos, también parte del escuadrón 201 eran mecánicos, eran Era todo un operadores de vuelo. equipo, o sea, era Ajá, güey. sí, Era un staff, exacto. Unos sí, básicamente como los de la Fórmula 1, güey. Que no solamente es el piloto, es todo el equipo. Pero bueno, el 21 de julio de 1944, el pueblo mexicano se congregó en la capital del país para despedirse de sus valientes hijos. Y Ávila Camacho ofreció cumplirles una especie de último deseo en caso de que no volvieran. Las palabras del soldado Ángel Cabo Bocanegra del Castillo trascendieron en el tiempo. Cito: mi presidente, solicito que una escuela sea construida en mi pueblo natal de Tepoztlán, Morelos, ya que usted me da esta oportunidad de pagarla con mi sangre. Al final, este soldado terminó regresando y ahí está su escuela. Sí le hicieron su escuadra y la escuela se llama Escuadrón 201. Es una primaria. Ahí va a estar la foto. Pues bueno, los hombres, como ya mencionamos, todos voluntarios, venían de una muestra variada de México. O sea, eran de diferentes partes del país. El comandante coronel Antonio Cárdenas Rodríguez era un veterano de combate que ya había volado con las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos en el norte de África. Aún así, algunos estadounidenses no sentían que Rodríguez fuese lo suficientemente pro-estadounidense e intentaron sin éxito que lo reemplazaran. Gallardo, teniente cuando se presentó, era descendiente de una poderosa familia mexicana que se había transferido desde la caballería. Durante aproximadamente 7 meses, la unidad mexicana recibió entrenamiento en distintas bases de Estados Unidos. Y, finalmente, solamente los mejores 30 pilotos fueron seleccionados para apoyar a Estados Unidos. Esto para apoyarlos en la guerra aérea en el frente del Pacífico, a donde partieron el 27 de marzo de 1945, acompañados por 268 integrantes de personal de tierra. O sea, eran 298 personas las que iban. Ajá, sí. Pues bueno, cabe resaltar que, o sea, se mandaron 300 a Estados Unidos. Fueron 298. ¿Qué pasó con los otros 2? Se murieron. Murieron en el entrenamiento. Es normal, güey. Es normal, sí, que hayan porque accidentes. Sí. Porque de hecho lo mencionan en el documental de que cuando se está haciendo así fuerzas aéreas es normal que se muera 1 o 2 personas. Porque pues Es como vaya, es normal, son accidentes, ¿no? Y está cabrón porque cuando nosotros mandamos estos 30 pilotos, bueno, 32 y solamente fueron 30, ya eran pilotos, o sea, ya sabían volar aviones. A diferencia de los pilotos de Estados Unidos, porque los pilotos estadounidenses le decían: hey tú, súbete al avión. O sea, agarraban gente X, güey, les enseñaban cómo moverlo tantito y órale, vete a chingar a tu madre, vete a combatir. Eso hacían, es porque pues básicamente no tenían más, güey. No tenían más pilotos, no tenían suficientes pilotos. Entonces, a diferencia de los estadounidenses, los pilotos mexicanos ya tenían un entrenamiento en pilotear aviones, chingada madre. Entonces, y esto lo vamos a ver, güey, porque este entrenamiento que ya tenían de antes es lo que caracteriza al Escuadrón 201 en comparación a otras fuerzas aéreas, güey. Pues bueno, bajo su nombre de combate, Águilas Aztecas, los mexicanos no solo pelearon contra la legendaria fuerza del Sol Naciente, sino que también se enfrentaron a los prejuicios racistas de muchos militares norteamericanos, a quienes demostraron su destreza y valor. Porque obviamente los gringos decían: estos güeyes no van a hacer nada, son mexicanos, no hacen nada. Nadie sabía ni qué chingos es un avión. O sea, pensamiento gringo, güey. Vaya. Ya sabes, güey. Muy gringo, güey. Pensamiento muy gringo. La gente blanca es muy rara.
Sí. Güey, Pues bueno. me acordaste el meme, güey. ¿No sé si has visto el de Monstruos vs Aliens, güey? Cuando está la escena donde dice, lo estás haciendo muy bien. Y aparece y dice, lo estoy haciendo todo. O sea, no me creo la escena. Así, güey. Pues bueno, al llegar a Filipinas a bordo del USS Firesley, el 30 de abril de 1945, el Escuadrón 201 fue asignado a la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos. Llegan y los reciben, los recibe una banda, güey, de música. Tocando, o sea, como una tipo banda de guerra. Y por algún motivo en Filipinas agarraron a alguien, una chava, y la vestieron de, según ellos, una china poblana. No era una china poblana, pero según ellos la vistieron de una china poblana. Y hay una foto de la china poblana con 4 pilotos. Y los 2 pilotos que están detrás de ella, según el testimonio de uno de los sobrevivientes, de los actuales, obviamente, los 2 que están atrás de ella se murieron, güey. Murieron en combate. Entonces ahí igual va a estar la foto. Pues bueno, donde nos habíamos quedado, el 201 entró en acción por su cuenta cerca de Vigan, donde los japoneses estaban atrincherados y la única manera de sacarlos era volar cerca de la cordillera, ejecutando peligrosos bombardeos en picada. ¿Sí saben qué son los bombardeos en picada? Como lo de los nazis, más o menos. Así de... Ándale. Viene y ¡fum! Vertical, para arriba, güey. Esos son los bombardeos en picada. Y aquí está lo cabrón, güey. Porque dentro de las fuerzas de Estados Unidos y de otros países, los que estaban ahí, Estados Unidos decía, es que nada más, la única manera de sacarlos es sacarlos así, mediante bombardeos en picada. El chiste es que nadie quería hacer eso, güey, porque es peligrosísimo hacer esas maniobras. ¿Y quiénes fueron los únicos? Los nazis, ¿no? De hecho, nada más. Nazi japonés. Ajá. Bueno, ¿y quiénes fueron los únicos valientes que dijeron, a huevo, esto se arma? Obviamente fueron los del Escuadrón 201, güey. Porque ellos ya sabían hacer eso, güey. De hecho, porque ya eran pilotos. Ajá. Es por eso que te digo, la importancia de que ya eran pilotos sirvió mucho, güey. Porque muchos creían que estos güeyes nunca han volado un avión. Y no, güey, estos vatos ya eran pilotos. Lo único que les hicieron en Estados Unidos fue enseñarles a manejar el avión que tenían por ahí. Porque obviamente no eran los mismos aviones los que teníamos aquí a los que tenían allá, güey. Eso fue lo único, pero ellos ya sabían que, pues vaya, las tácticas básicas de vuelo. ¿Qué ibas a decir, Yoshi? Que de hecho es algo muy interesante, por ejemplo, para el caso mexicano, es que por ejemplo estas maniobras eran pues muy comunes en la formación del piloto mexicano. Uh-huh. Porque pues de hecho, bueno, desde el tiempo de la revolución, por ejemplo, el caso ya había nacido, ya para 1915 había nacido el primer cuerpo de aviación mexicana, de hecho. Ajá, el que trae Obregón. Ajá, bueno, primero se lo dan a Salvador Alvarado cuando viene a Yucatán. Por eso, pero es que Obregón es el que sí, Obregón, el que comienza a usar los aviones en campos de batalla, por lo menos aquí en México. Para la guerra de la Huertista, sí, por eso gana. Pues vemos que los únicos cabrones locos que esos mexicanos que se aventaron a hacer esto fueron mexicanos. Los mexicanos increíblemente cumplieron con el trabajo para asombro de los estadounidenses, que los apodaron narices blancas porque la manera de identificar los aviones era por el color de la nariz del avión, y en el caso del 201 era blanco. Entonces, los pilotos habían volado tan cerca de los japoneses que uno de los primeros aviones recibió 2 impactos de bala en las alas, güey. O sea, volaron tan bajo, güey, que les alcanzaron a dar balazos, güey. O sea, para que nos demos una idea de qué tan bajo tenían que volar. Bueno, el 2 de mayo de 1945, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana se instaló en Luzón, Filipinas. Luzón es la isla más grande de Filipinas, para iniciar actividades durante la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento, cuando llegan a Luzón, es la primera y única vez que se puso la bandera mexicana en una guerra. Y ahí está, y ahí les vamos a poner la foto para que la vean. Pues bueno, en los últimos días de mayo de 1945, un escuadrón en sus P-47 Thunderbolt descendió sobre un convoy militar japonés. Más arriba, varios pilotos estadounidenses albergaban dudas sobre estos novatos, que se estrenarían en la liberación de Filipinas, y obviamente, además, eran mexicanos. Porque, de nuevo, los estadounidenses pensaban que no le íbamos a armar, güey.
que éramos unos pendejos, que no teníamos nada que estar haciendo ahí. Pero bueno, el 1 de junio de 1945, el 201 planificó un ataque a un depósito de municiones japonés. Debido a 3 saltos acantilados y a las baterías antiaéreas, tendrían que ir en picada desde grandes alturas y entonces intentar elevar y sacar sus pesados aviones. Los estadounidenses obviamente lo consideraron un suicidio, pero los mexicanos dijeron, se arma. Vamos, fierro. No Entonces, pasa nada. los estadounidenses lo consideraban un suicidio no tanto porque es que es difícil, sino porque decían, es que estos güeyes nunca lo han hecho. Por eso lo decían, porque no porque dijeran es que es difícil, sino porque nunca lo habíamos hecho. Pero pues, ya sabes, güey. Dijeron los 101, se arma. Pues bueno, en su corpulento y rápido P-47 Thunderbolt, el teniente Reinaldo Pérez Gallardo se abalanzó sobre el convoy y volcando rondas de calibre 50 sobre los camiones japoneses en ataque a baja altura. Entonces, cuando los vehículos estallaron en llamas, como si fuese en una pinche película de esas, Gallardo ascendió su casa sobre el cielo del Pacífico en una vuelta de la victoria, exponiéndose al fuego enemigo. Y por la radio, en ese mismo momento, una voz estadounidense gritaba, ¡mira a ese mexicano loco! Ya ves, güey, eso es lo que te digo. O sea, los estadounidenses, por eso, de hecho, esto es algo muy cabrón, güey, porque en varias partes del mundo, al Escuadrón 201 siempre los tachaban de locos, güey, porque hacían este tipo de cosas. Y de hecho, pero porque pensaban que eran nuevos, ¿no? Que no eran tanto eso, sino que eran los únicos que estaban dispuestos a hacer las cosas que nadie quería hacer. Oye, el clásico pelo mexicano, güey. Pues mira qué curioso, güey, porque luego esto en las escuelas casi no se rescata. Yo recuerdo que en una prepa un profesor decía, la única vez que hemos ido a la guerra ha sido con el Escuadrón 201 y nada más fueron a dar su vuelta y ya. Y no, güey, o sea, esta vuelta, chinga tu madre. Qué verga. Güey. O sea, cosas chidas, güey. Ajá, exacto, sí. O sea, sí, pues como se dice, nunca se ha profundizado, güey. Exacto, como decía, lo dijo Alberto al inicio. Bueno, o sea, no sé si habrá papel. algún estudio sobre eso. Ya ¿De qué? Un ámbito más académico del suceso. Seguramente. Del Escuadrón 201. Sí, güey. Bueno, pero ya un análisis más profundo. Probablemente habrá alguno. Pues sí. De hecho, te estaba comentando, en Alemania, ya después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses que estaban en Alemania, porque ya ves que Alemania se dividió en dos, del lado capitalista, los estadounidenses dijeron, sí, pues vamos, ya que, o sea, se supone que pues estaban bajo dominio estadounidense, entonces los gringos dijeron, vamos a crearles una fuerza aérea, aunque sea para que la tengan. O sea, no le vamos a dar super aviones ni nada, pero para que la tengan. Uh-huh. Entonces, los estadounidenses mandan a llamar a alemanes que quieran participar, van los voluntarios, y no me acuerdo exactamente qué nombre les ponen, pero les ponen un nombre en referencia al Escuadrón 201, porque estos alemanes les gustaba hacer piruetas y mamadas, güey. Y entonces a los estadounidenses les recordaba mucho al Escuadrón 201 de que eran los únicos pendejos que les gustaba andar haciendo marometas y así, güey. Cosas que nadie más haría. Pero bueno, en este bombardeo en picado, 4 pilotos despegaron. Carlos Garduño Núñez, uno de los pilotos, explicó después. Cito, Fausto venía detrás de mí, pegado prácticamente. Primero yo solté mis bombas y salí inmediatamente rasurando el mar. Subiendo rápido, recuerda, cito, vino el blackout y cuando recuperé la visión y mi avión iba subiendo, volteé a ver si Fausto me seguía, pero era otro avión. Luego le dijeron, cito, le dieron a Cachito, sonó en la radio, y este Cachito era el apodo del piloto más joven del escuadrón, el teniente segundo Fausto Vega Santander, quien era de Veracruz y tenía tan solo 22 años. Tu paisano. Ya ves, güey. Varios relatos describen que fue alcanzado por fuego japonés o que perdió el control. Su poderoso P-47 se sacudió 2 veces hacia la derecha y luego dio un tumbo hacia el Pacífico a 560 km/h y murió.
se estrelló contra el mar. Bestia. Fue uno de los muertos. Ahorita vamos a ver quiénes fueron los que se murieron. Pues bueno, después de esta baja, el 201 continuó el ataque de posiciones japonesas día tras día hasta junio, a medida que comenzaba la temporada de lluvias. El 201 entró en combate para atacar a la infantería japonesa y a los cañones antiaéreos restantes en el norte de Luzón y el valle de Maraquina, al este de Manila. Y lamentablemente las pérdidas del escuadrón aumentaron en julio. Como estábamos en el Pacífico, el que estaba a cargo de todas las fuerzas del Pacífico por el lado aliado era Douglas MacArthur. Entonces, estaba loco, exacto. MacArthur ordenó a sus fuerzas que dirigieran su atención hacia el norte, al territorio japonés de Formosa, que hoy en día es Taiwán. ¿Por qué? Porque básicamente la idea que tenían era, los japoneses están en una isla y vamos a hacer que se vayan yendo hacia el norte, hacia su isla básicamente, porque pues están cerquita. Entonces ya habían dejado libre Luzón, ahora iban por la de arriba, que era Formosa, que ahorita es Taiwán. Pues bueno, la batalla por Filipinas había terminado con un costo de 13,000 vidas aliadas y más de 300,000 japonesas. Y ahora la batalla sería llevada directamente al enemigo, o sea, a Japón. Los mexicanos restantes volaron peligrosas misiones de 6 horas a ras de las olas, sobre nada más que océano abierto, para atacar a los japoneses en Formosa con bombas de media tonelada. Y, dato fun fact, como le dirían, los del escuadrón 201 eran cabrones, y a las bombas les pintaban, en las bombas le ponían, tanto en japonés como en español, ahí te va este taquito. Hay fotos de eso, güey. A la vez. O sea, le escribían con pintura, güey, ahí te va este taquito. Y lo más cabrón es que se lo ponían tanto en español como en japonés, güey. El detalle de ponerlo en japonés estaba muy cabrón. Ajá, huevo, muy interesante. Pues sí. Cito. Vimos aviones de Japón más frecuentemente en ese viaje de 1,000 kilómetros que nunca antes, dijo Miguel Moreno Arriola en una entrevista en 2003. Para ellos no querían pelear con nosotros, pero ellos no querían pelear con nosotros, porque sabían que nuestros P-47 eran mejor que sus Mitsubishi. Podíamos volar más alto y más rápido. Esas visiones fueron tan agotadoras que cuando regresaron, los pilotos tuvieron que ser removidos de sus cabinas y ayudados a salir de la pista. O sea, llevaron como, ya no, o sea, vaya, estaban atacando la isla de enfrente, güey, que son como 1,000 kilómetros de distancia. Y esos 1,000 kilómetros los tenían que volar, güey. Y pues obviamente, imagínate un pinche viaje de 1,000 kilómetros, güey. Exacto. Pues bueno, desde la cercana Guam, los grandes bombarderos estadounidenses rugieron para incendiar Japón. A pesar de las pérdidas, no hubo reemplazos y con 14 aviones destrozados, el 201 se estaba volviendo ineficaz en el combate. Tantos de sus pilotos fueron asesinados y aviones destruidos que el 201 fue dejado en Filipinas cuando los combatientes estadounidenses se trasladaron a Okinawa. Entonces, una noche de agosto, los hombres se reunieron en una tienda de campaña en Clark Airfield y cuentan uno de los pilotos que estaban viendo una película, güey. Era de noche, estaban viendo una película cuando les llega un telegrama, porque en 1945 diciendo que Estados Unidos había soltado bombas en Japón y que la guerra se había terminado. O sea, nunca les dijeron bombas atómicas, dijeron bombas. Punto final. Entonces, que habían tirado bombas y que Japón se había rendido. Y cuenta uno de ellos que a pesar de que los habían dejado en Filipinas, sí tenían planeado llevarlos después a Japón. Y dice que el vato decía que básicamente las bombas atómicas les salvaron la vida, porque muchos de ellos hubieran muerto en ese combate contra Japón, porque pues ya vimos este pedo en el episodio del proyecto Manhattan, de que los japoneses hasta morirse, güey, hasta morirse, o sea, no, sí,
Antes se morían primero antes de rendirse. Entonces, por eso él decía que muchos hubieran muerto y que hasta cierto punto las bombas atómicas les salvaron la vida. Pues bueno, la guerra había acabado y los hombres volvieron a casa para participar en desfiles y recibir flores. Cito: puedo recordar vívidamente nuestra bienvenida a casa en México, dijo el capitán Luis Prat a un entrevistador de la Fuerza Aérea Mexicana de Estados Unidos en 2003. Me da risa este nombre de Luis Prat porque me suena al güey de Guardianes de la Galaxia. De ahí nada más para pendejear. Pues bueno, mientras viajábamos a través de los pueblos hacia la capital del país, fuimos recibidos por multitudes que nos aclamaban, confeti y bandas de música. Por sus contribuciones al esfuerzo de la guerra, México recibió uno de los primeros asientos rotativos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto con los miembros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China. Los vencedores, Ajá, ¿no? Exacto, güey, los que ganaron. De hecho, O sea, ¿cómo se llama? Actualmente México de hecho está en el Consejo de Seguridad. Uh-huh. Pues No bueno, me acuerdo exactamente. No, los japoneses de hecho nos propusieron. Güey, para que Qué lo cagado, veas. ¿no? Ah, pero pues ya son otros tiempos, ya. Sí, hay pero pues... hay otros lazos de fraternidad. Es que es como que los mexicanos, o sea, es como que algo muy común de que elijan a los mexicanos porque es como que el país que menos pedos tiene y más amigos tiene. Entonces como que... exacto. Es el vato amiguero de la fiesta, güey, México. Pues sí. Entonces, después de que termina la guerra, las relaciones entre Estados Unidos y México se descongelaron permanentemente. El ejército mexicano recibió ayuda financiera de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y igual durante la Guerra Fría, la CIA estableció secretamente la oficina más grande para la inteligencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, en la Ciudad de México. O sea, en el DF tenían una oficina de la CIA. También, finalmente, México recibió ayuda y entrenamiento militar de Estados Unidos, que hasta el día de hoy continúan. O sea, nosotros Sí, de hecho, mandamos sí. gente a Hay Estados varios Unidos a convenios. entrenarse, güey. Creo que es el Por proyecto Mérida, si no me equivoco. Por ejemplo, los infantes de marina mexicanos entrenan en el campamento de Pentland, en California. O sea, todos los marinos, güey, los mandan allá a De entrenar. hecho, bueno, el actual secretario de la Defensa pues igual tiene entrenamiento pues, por parte de los americanos. Sí, güey. El libre comercio tampoco hubiera sido posible sin una atmósfera más relajada entre ambos vecinos. Pues, porque si no, ni de pedo. Y esto lo vimos porque gracias a la guerra tuvimos el programa Bracero. El Escuadrón 201 participó en el desfile de la Victoria en Londres, güey. O sea, cuando iban pasando todas las tropas, güey, desfilando, ahí va el Escuadrón 201, güey. Mira. Digo, tuvimos el programa Bracero, el Milagro Mexicano, o sea, por esta pendejada de mandar 300 personas, güey, Nos fue bien. nos fue, ¿qué? 30 años bien, güey. Hasta el 70 que llegó Echeverría a cagarla, güey. Bueno, sí, la Fue verdad chévere. la caga ahí. Entonces, Pero pues, o sea, básicamente, en relación bajas o ganancias, güey, no mames, güey. Enorme las ganancias en relación a las bajas porque 5 pilotos murieron, güey. En Filipinas, 2 en entrenamiento, son 7, güey. Por 7 personas ganamos 30 años de prosperidad, güey. Y ahora imagínate, compara esas 7 personas contra los millones de personas que perdió la Unión Soviética. O las de Estados Unidos, güey, que también Ujú, perdió su buena baja ahí, güey. Ujú, como por... O sea, nos fue bien, güey. O sea, la neta nos salió barato. Exacto, es como... El progreso. O sea, es como que lo comparas, por ejemplo, con Stalingrado, de que resulta que ganan los soviéticos, pero resulta que en Stalingrado las personas que más murieron fueron soviéticos, güey. O sea, es la comparación, güey. ¿Cuántos soviéticos Ay, murieron pinche en la idea, guerra, güey? Un Te chingo, la güey. te debo el dato, la verdad. Sí, Un ya, pero verguero. fue muy- Te De debo hecho, la casi de- todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial fueron soviéticos en su mayoría. Sí, muy de pinche hecho, idea. porque pues igual era el único país con condiciones, pues digamos, Con tanta gente. Ajá, Ajá, con suficientes. tanta gente, güey. Ajá, y de Por lo menos en movilidad. Europa.
al menos en Europa. Ujú. Pero pues los gringos, ¿no? Ellos se tuvieron que establecer en el Reino Unido y de ahí irse. Y, obviamente, si nos quedaba la duda, el general Henry Hartley Arnold dijo en 1941 que el Escuadrón 201 puso fuera de combate a alrededor de 30.000 soldados japoneses. O sea, de los 300.000 bajas que se registraron en las batallas en Filipinas, para llevar a Filipinas, 30.000 bajas las hicimos nosotros. Está cabrón. ¿La ves, güey? Y registraron 2.000 horas de combate y la unidad ¡A la arrojó madre! 1.457 bombas sobre los japoneses. O sea, La cantidad de horas que un niño rata se lleva jugando Dota. ya ves, güey. Tú jugando de Age of Empires, güey. Güey, sí, ya sé. Pues, vemos que, o sea, salimos ganando este pedo. O sea, fuimos como que el gran ganador, a nivel Latinoamérica fuimos el gran ganador de la guerra, porque con muy poquito logramos un chingo. O sea, y es que uno dirá, pues es que eran poquitos, como que no tanto, no vale tanto la pena. Pero lo que hicieron estos cabrones, o sea, tiene mucho mérito porque como estamos diciendo ahorita, si no hubiera llegado el Escuadrón 201 a decir, no hay pedo, se arma, yo hago los bombardeos en picado, muy probablemente nunca no se hubiera podido, ¿cómo se llama? Expulsar a los Hubiera tardado japoneses de más Luzón, güey. Porque básicamente el hecho de que los hayan podido empezar a sacar fue porque estos cabrones llegaron y dijeron, no hay pedo, yo hago los bombardeos en picado, ¿cuál es el pedo? Porque pues ya ves, güey, mexicanos en fin, güey, nos gusta estar enfrentando a la Callarle muerte. la boca a los demás, güey. Y callarle la boca a la muerte también. Pues bueno. De los 7 fallecidos, 5 cayeron en combate. Los 5 que cayeron en combate fueron el capitán Pablo Luis Rivas Martínez, los subtenientes Mario López Portillo, que supongo yo que no tiene ninguna relación con el López Portillo, que todos conocemos. No, El subteniente Loco. Fausto Vega Santander, que fue el que estábamos hablando ahorita. El teniente Héctor Espinosa Galván. Y el teniente José Espinosa Fuentes. Estos fueron los que cayeron en Filipinas. Y los 2 que cayeron en el entrenamiento fueron el subteniente Crisóforo Salido Grijalva y el teniente Javier Martínez Valle. Entonces Como para ponerle así a tu hijo, ¿no? Crisóforo. Sí. Sonaba buena idea en un principio. Y bueno, no sé exactamente si hoy en día, la fecha de esta grabación de este capítulo, sigan estos 9, porque cuando me puse a investigar si todavía quedaban vivos, pues me salieron pilotos vivos, me salieron que sí, pero no me arrojó en qué fecha está actualizada la lista. Entonces ok. no sé si hasta el día de hoy estos 9 que según dicen que aparecen que están vivos realmente sigan vivos. Porque pues no me mostró una fecha en la que se hizo la lista, por más que lo busqué no lo encontré. Entonces, según esta lista, no sabemos si hasta el día de hoy siguen, aún quedan con vida el coronel Carlos Garduño Núñez, el capitán Luis Guzmán Reveles, el teniente Heriberto Cañete López y los sargentos Francisco Elías Díaz Aguayo, Humberto Gamboa Montoya, Horacio Castilleja Albarrán, güey, iba a sonar como el peje, Horacio, Maximiliano Gutiérrez Marín, Ernesto Martínez Trujillo y Fernando Navamos. Son los 9 que según siguen con vida. Reitero, no sé si realmente los 9 sigan con vida porque no sé en qué fecha se elaboró la lista, creo que chequé. Se supone que es una lista hecha por el gobierno, porque salía Tendrían en como portal.gov. sus 90 años más o menos, ¿no? Algunos ya tienen como 90 cachos. O sea, imagínate, el más joven tenía 22 en el 45. Ay, no manches. O sea, ya algunos deben estar ya si no tienen más de los 100 años, deben estar rozando los 100 años. Si el más joven tenía 22, güey. O bueno, quién sabe, porque ¿cómo se llama? A lo mejor aquí nada más está contando pilotos. Porque no cuenta el staff, ¿no? A lo mejor no está contando el staff de los mecánicos, los operadores de vuelo, así. A lo mejor hay más vivos de los que quedaron del staff. Pero por lo menos los pilotos, los que salieron a volar, son estos 9. Oye, si te pones a ver, siempre se hace la historia como desde el punto de vista del capitán,
del general, güey. Nunca he visto que sea una historia de los ayudantes, güey, del Bueno, me imagino que sí, de los mecánicos de guerra, güey. La chinga que ellos igual se han metido por reparar Sí, güey, todo. porque también son putizas. Tía su putiza, güey. O sea, es un trabajo. Bueno, no pones como que la vida tanto en riesgo, pero pues estás en el territorio enemigo. Obviamente en algún momento te va a caer. Ajá, pero por ejemplo, cuentas igual con la responsabilidad de que estos cabrones, o sea, tengan las suficientes condiciones para que el avión no falle. O sea, porque igual es Ajá, un que te punto, digan, güey. no, los pilotos eran unos culeros, eran bien pinches creídos. Sin cosas así, ¿no? Que te llegaras a encontrar. Güey, sería la mamada, güey, de que uno murió porque no le ajustó bien un tornillo, güey, porque la quería mal. Ay, güey, ¿te imaginas? De hecho, pues, te digo, los sobrevivientes en el documental comentan que nada más bajar, güey, salían los ayudantes a reparar los aviones. Y es que también tenía mucho mérito los ayudantes. Mecánicos. Ajá. Porque los aviones que tenían los del 201 eran unas pinches bestias, güey. O sea, tenían un motor sasasazo, güey, que más grande de una cabeza, güey. Entonces era un motor enorme, güey, y que realmente pocos eran los que sabían cómo arreglar esos motores, güey. Y los que sabían arreglarlo eran los del Escuadrón 201, güey. Porque eran los que arreglaban los aviones. O sea, los 300 hombres, güey, fuesen pilotos o parte del staff, tuvieron un mérito muy cabrón, güey. Sin duda, eso es de ley. Bueno, pero es como menciona Paulino, la percepción de la historia de esta jeva. O sea, estaría chido ver un estudio de la historia de esta abajo. O sea, ver como que otro punto ahí que siempre es interesante. Creo que eso hay como para entender Pues sí, el contexto. A los ayudantes. Y pues evidentemente, como en México nos gusta hacerle monumentos a todo, el Escuadrón 201 tiene este monumento en la Ciudad de México. Y en este monumento están los restos de cinco pilotos de los que fallecieron, porque hubieron pilotos a los que no se les pudo recoger su cuerpo, porque murieron en el océano. Entonces, de los que pudieron traer, se los trajeron y están ahí en el monumento. De todas maneras, están las placas de los que no pudieron encontrar su cuerpo, y está la lista completa de todos los pilotos. Casi siempre se nombran los pilotos, rara vez se nombran los ayudantes, pero ahí están. De hecho, me parece que cada 5 de febrero se conmemora el día del Escuadrón 201. 5, es en febrero. No me acuerdo qué ¿Están puentes, sí o no? no. Entonces no. Y pues ahí está el monumento, güey. Cada año les llevan flores a estos vatos. En Filipinas sabemos que hay monumentos, y hay hasta inclusive un municipio en Filipinas que se llama México, por todo el pedo esto del Escuadrón 201. De hecho, por ahí Es como en Utopía, güey, hay una plaza de México. Pero es por el tema de la... Igual creo que en Austria. Sí. En Austria, porque fuimos los únicos que reclamamos la anexión de Austria por parte de Alemania. Y Nosotros te digo, con Italia. por ahí anda rondando una foto de la última visita oficial que se le hizo a Filipinas, que le hizo Peña Nieto, güey. Ahí está Peña Nieto al lado del monumento ese que tienen para los mexicanos el Escuadrón 201. Y pues con eso llegamos al final de esta historia. Todos sabemos que el Escuadrón 201 fue a la guerra, pero realmente nunca nos hemos puesto detalladamente a ver cuáles fueron las consecuencias de que se hayan ido a la guerra. Y pues vemos que salimos bien chingones de esa guerra, güey. O sea, nos fue chingón. Nos fue bien. Nos fue muy chingón, güey. Como decía, o sea, en relación bajas ganancias, güey, fueron 30 años de prosperidad por 7 personas, güey. Que igual no es como que digamos, 7 personas, no hay pedo. O sea, pues qué mal pedo, ¿no? O sea, muy chingón hubiera sido que todos hubieran regresado. Pero pues no es así. Es una guerra, ¿no? Al mínimo Sí. uno no iba a regresar. Y pues te digo, el documental, pues están los pilotos que todavía quedaban con vida. Decían que fueron 6 meses de viaje entre Estados Unidos y Filipinas, güey. Porque fueron 3 meses. Porque como estaban en aguas internacionales, güey, tenían que ir zigzagueando, güey, para que los torpedos alemanes no los fueran a hundir, güey.
Pues que dicen que el viaje de ida estuvo de la verga porque fueron 3 meses, güey. Y que ya el de regreso fue un mes. Porque pues ya no tenían que ir zigzagueando, güey, llevan en línea recta. Y no es como que un barco vaya muy rápido. Ujú. Pues bueno, opiniones sobre este capítulo, Pau. Pues que no se dejen engañar por lo que a veces les dice la gente, como mi profesor, güey, que era un profesor de derecho, güey. De una materia de derecho, o sea, él era licenciado en derecho. Y no piensen que el papel de este escuadrón es menor, como venimos contando. La verdad, ganamos más de lo que desafortunadamente se perdió. Y hay que rescatarlo bastante, porque esto no se rescata. Dentro de todas las pérdidas que tiene México en cuanto a eventos militares, porque sí nos ha ido La de verga. chingada. México es el país de los países que más de la chingada en materia de guerra, que no gana una, güey. Esta, la neta, aquí sí se la cromaron. Es más, le faltó manos al eje. Pues a ver, para cromársela. En cuanto a guerras internacionales, realmente en cuántas nos hemos metido. Independencia, porque o sea, pues fue en internacional. general en guerras, güey, en guerras. O sea, de que Pues, México esté saliendo bien librado, güey. No sé, lo único que voy a decir que es en el caso de la intervención francesa, güey, por no estar mamando tanto. Ah, bueno, sí. Prusia nos echó la mano. Uh-huh. O sea, actualmente Alemania. Porque, Sí, o sea, porque gracias a ellos se chingaron a Napoleón, güey, y retiró tropas de México. Digo, porque intervenciones refraseo. De una de las tantas que hemos tenido, porque sí es cierto, tampoco hay que quitarle crédito a las fuerzas mexicanas en su momento, y la neta sí hemos tenido momentos muy lúcidos, muy chidos, que dices, te mamaste, güey. Te mamaste. 5 de mayo, sí es cierto, la de... Bueno, pero el 5 de mayo nada más fue una batalla, no fue la guerra. Pues güey. Pero bueno, sí fue una batalla. Pero tiene su mérito. Obviamente. Tiene su mérito, güey. Obviamente. Cuando de pronto escuchas a los nopales hablar en mexicano, güey. Sacre bleu. Sacre bleu. Pues sí, Cuando ves que los ¿cómo se llama? Que el mar empieza a hablar igual en mexicano, güey, ahí en Filipinas, güey. O en el Cerro de las Cruces, ¿no? Ahí en Querétaro, que también se le quita mucho mérito a esa batalla. Sí, fue contra el Imperio, güey. Un mes de guerra, un mes de batalla. Entonces, ¿se la rifa México? Sí. ¿Se la ha rifado bastante? Así es. Y voluntarios, papá. Sí, güey. Eso es lo más rescatable, güey. Que aquí no fue gente que se fue a la fuerza. Fue gente que quiso ir, güey. Nadie fue obligado, güey. Todos quisieron ir, güey. Todos dijeron, va, yo jalo, güey. Entonces, ya ves. Bueno, tú, Yoshi, comentarios. Pues nada, que es un proceso bastante que es pequeño en comparación a otros grandes procesos de la historia mexicana. Pero sin duda es como cuando vemos la historia total. Hay ciertos acontecimientos como que muy pequeños, pero ese solo acontecimiento puede abarcar un montón de cuestiones y consecuencias. En la historia encontramos este punto, y como bien mencionas, México al entrar directamente a la guerra, que si bien no es una posición de decir a los gringos está bien todo lo que quieras, pero al hacer este pequeño detalle y por estas personas que se partieron la madre, que hay que decirlo, pues logramos bastantes cosas. Puta, y eso lo muestra en el gran milagro mexicano. Sí, güey, yo creo que decir logramos bastantes cosas se queda hasta cierto punto corto. Sí. Porque 30 años, güey. O sea, 30 años, güey, el milagro mexicano. Güey? Sí, pero bueno, yo digo mucho que también gracias al petróleo. Obvio, a la expropiación del petróleo. Hay que matizar algunos aspectos, pero pues en términos generales nos fue bastante bien. Bastante bien nos fue. Pues sí, ahí sí ya vienen a decir que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo por presión de los estadounidenses. Primero van a chingar a su madre esa persona, porque, o sea, como decía Yoshitaka al inicio, por ese chistecito de expropiar el petróleo casi nos invaden, y no es mame, güey, o sea, casi nos invaden. Por cosas menores nos han llegado a invadir. Exacto, por pinches pasteles, güey. Pero fuera de pedo, o sea, tuvimos muchísimos pedos por la expropiación petrolera, y que vengan a decir que era para que no le vendiéramos petróleo a los nazis, como que no mames. Y aparte, aún así, sí les vendimos petróleo a los nazis, güey. O sea, por supuesto que le vendimos petróleo a los nazis. O sea, que el dinero no conoce de aliados o de ejes. Así es.
Y de hecho, para los que piensan, tienen esa idea maniquea, güey, de que no, que aquí no había comercio y se bloqueó. En Suiza, gran parte del comercio mundial, no es que se haya cesado, no, dejo de vender aquí o allá, se fue a Suiza, güey. Ahí estuvo el gran centro de los intercambios porque pues era capital neutral, güey. Ujú. Y ahí se iban todos los vatos con varo a hacer sus transacciones. Y los suizos No, pero siempre el dinero, compran oro. gente, el dinero no conoce facciones. güey. Me parece que Suiza hoy en día es uno de los países más fuertes económicamente hablando. Claro, güey. Porque, pues, Bueno, tiene su mérito también Suiza porque creo que la supo armar en ese sentido, güey. Ser pragmático, la verdad que a veces suena muy culero porque el pragmatismo no siempre conoce moral, pero verga, güey. O sea, es jugarse en posiciones, güey, o sea, ¿qué te deja más, qué te deja menos, güey? pues sí, güey. Y Suiza lo supo No, reconocer. güey, ya ves, siempre quedará esa duda de por qué chingados nunca invadieron Suiza, ¿no? Porque Ajá. Suiza estaba ahí, güey, pero nunca lo invadieron. Yo quiero creer yo que es por su posición geográfica, de Sí, que era muy, muy difícil llegar porque montañosa. montañoso, exacto, güey. De hecho, para cruzar desde Pues, el güey, lado o sea, es italiano como- para arriba, güey, es cruzar los Alpes, güey, algo así. Sí, pero es como que ellos, o sea, es como que analizar si te causa más pérdidas y el país no está haciendo nada. ¿Para qué le haces de pedo? O si está colaborando, O sea, está también colaborando, tiene que sí, ver. tiene que Porque ver. creo que hay un estudio sobre el papel que tuvo con las persecuciones a los judíos. No sé, yo solo he leído en el caso del Y- Vaticano. Y como que también se hacía de la vista gorda, güey. Es como de que tus trenes van a pasar por acá, Simón. Pues ni pedo, o sea. Yo no digo nada. Ahorita que dices Pero- Vaticano, güey, no me acuerdo dónde chingado yo había leído. No, también, no, o sea, el hecho de que esté diciendo, no me acuerdo dónde chingada lo habré leído. Eso evidentemente se traduce a que no necesariamente esto tiene que ser verdad. Pero Claro. se dice que Hitler tenía la idea de matar al Papa, güey, e imponerse como el nuevo líder de la religión mundial, güey. Pues es que ya era líder de una religión Pues ahí sí, en güey. Alemania, güey. No es raro. Entonces se supone que tenía Era- el plan, güey, cuando invade Italia, güey. Bueno, pues pinche puta madre, Italia era fascista, ¿no? No sé, Pero yo solo he escuchado la teoría de que prefería la religión musulmana porque era más fácil controlar a la población. Yo No leí sé. ese punto. Pero bueno, es que realmente no era como que él se iba a poner como papa y dijo, vamos a ser católicos, sino que él iba a imponer una nueva religión. Pero bueno, o sea, eso lo iba a hacer ya cuando Alemania se quedó con Italia, ya cuando le dijo Hitler a Mussolini, a ver, quítate pendejo, que tú nada más estás aquí cagándola. La estás cagando, Exacto. Cuando ya, como tal, Italia pasó a ser parte de Alemania. Pinche Italia, güey, siempre es que, güey, chapulín, güey. Pinche Mussolini, güey, ¿cómo vas a perder contra Grecia? Pero bueno, te digo, fue ahí en este punto en el que Hitler consideró matar al Papa, pero por algún motivo, alguien más lo supo, le avisó al Papa y se peló, güey. Solo por eso, no, ¿cómo se llama? No la armó. Pero pues, el plan estuvo ahí. Algún día hablaremos sobre la Alemania nazi. Sí, Algún día. algún día. Oye, igual sabes que sobre los planes secretos que nunca se llevaron a cabo. Ya ves, hay una misión de Estados Unidos con Inglaterra de invadir la Unión Soviética, ¿no? Que se hizo un plan en caso de que derrotaran antes ellos a los nazis. Las posibilidades que había de emprender una invasión de la Unión Soviética. Sí, güey. O sea, hubo una serie de planes muy locos que se llevaron a cabo que nunca se realizaron, pero estuvieron sobre la mesa y se discutieron. Sí, o sea, por ejemplo, Estados Unidos tiene un chingo de planes, güey, que normalmente creo que los organizan por colores. Entonces, en el caso de México, Estados Unidos tenía un plan que se llama el Plan Verde. Plan Green, en inglés, obviamente. Que básicamente era el plan para anexar todo México. Que lo tuvieron. De hecho, básicamente, cuando Estados Unidos nos gana la guerra cuando nos invade, Estados Unidos le dan la posibilidad de quedarse con todo México, güey. De hecho, se iban a quedar todo el norte, pero, Ajá. o sea, afortunadamente Bueno, el embajador... no, o sea, es que a ver. Le ofrecieron quedarse con todo México, pero Estados Unidos dijo no. Y no porque dijera, no, es que hay que respetar su Ajá, soberanía. pobre, hay que respetar. Sino porque No, era- Estados Unidos nos veía como unos indios. El presidente, ¿cómo se llamaba? James Polk, ¿cómo se llamaba?
Era James Folk. Folk. Sí, es Folk, sí. Folk. Dijo, no, es que son unos indios, no nos sirven de nada. Entonces, No, y aparte le habían aconsejado que no lo hiciera porque no había identidad cultural aquí. O sea, exacto. Entonces, fue que dijo, no, pues nada más nos quedamos con el norte. Pero Deshabitar. al emisario que mandó, se le hizo muy mierda quedarse con todo el norte y nos dejó toda la península. De hecho, el dato Creo curioso que- fue un republicano el que nos salvó y no un demócrata. Al contrario, el Ah, demócrata la era el que nos quería verga. chingar, güey. Exacto. sí. Sí, fue por eso que nos quedamos con Baja California y todo. Que de todas maneras, en algún momento Estados Unidos volvió a intentar, entre comillas, porque no se puede decir que Estados Unidos lo hizo, porque sí lo hizo Estados Unidos, pero como tal el nombre de Estados Unidos no lo hacían. Porque lo que hacía mucho los Estados Unidos en esas épocas, güey, para jalarse estados, güey, y anexarlos a ellos sin tener que ir a la guerra, era de que juntaba un grupo de gente, güey, y los mandaba a vivir al territorio. Y después de cierto tiempo estos decían, no, pues ¿saben qué? Vamos a ser independientes. Y ya siendo independientes llegaba a Estados Unidos así como de que, oh, eres independiente, no te quieres unir con nosotros. Y ellos decían, Simón, y así se seleccionaban. Así se hicieron con Texas, güey. O ese era el plan para hacerlo con Texas, nada más que pues sí tuvimos tal vez una guerra. Y eso mismo quisieron hacer en Baja California, güey. Quisieron mandar gente a vivir en Baja California. Y después de un tiempo que estas personas que estaban ahí declararan independiente a Baja California y que después se iban a anexar a Estados Unidos, güey. Ese es el pinche plan, güey. Y lo hicieron un chingo de veces, güey. Lo intentaron hacer, pero Cárdenas dijo, no, mi ciela. Y Pues- mandó un chingo de migrantes ahí. Y entre ellos los chinos de Tijuana. Sí, en Tijuana, ¿no? O sea, sí, Pues creo que sí. Sí, sean Bueno, en Tijuana. fin, pero mandó un grupo considerable aparte de un proyecto ferroviario muy importante para Ah, conectar sí, güey. O sea, pero es como que Cárdenas, literalmente, por ejemplo, es que, bueno, esto lo dice León Portilla, le dice a Ávila Camacho, le da el poder, invierte la Baja California, porque si no, el demonio De arriba. el demonio vecino del de norte. arriba se lo va a chingar. Pues sí. Pues bueno, con esto llegamos al final de este bonito episodio en el que te vamos a recordar por siempre estos 7 güeyes que fallecieron luchando en el Pacífico, pero también sobre todo a las 298 personas que básicamente fueron a arriesgar su vida para luchar contra los japoneses. Entonces, no hay que olvidarlos, nunca hay que olvidar su importancia que tuvieron, porque gracias a ellos básicamente podemos decir que tenemos el México actual, porque sin el milagro mexicano quién sabe qué nos hubiera pasado. Pues bueno, a nosotros nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como @alchile así pasó. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y Twitter. A ti, Pau. A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan Cruz. En Instagram y Twitter como Pau-3cc. Y también como Cuentos del Señor Goriot. Tú, Yoshi. A mí me pueden encontrar en Instagram como Ishtaka, punto 2807. Sale. Y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Y recuerden, cuando les digan que Cárdenas expropió el petróleo por petición de los Estados Unidos para que no le vendiéramos petróleo a los nazis, ustedes les van a responder que aún así le vendimos petróleo a los nazis y que al final todo el pedo se arregló porque 300 hombres se fueron a luchar al Pacífico y como unos putos locos lograron matar japoneses y que al Chile así pasó. Ay, Muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Vemos.